Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos de Radio Fides, bienvenidos. Un abrazo grande en este día. Estamos en el día 43, en realidad, del conflicto social. Recordemos que ha iniciado el 1 de mayo con una huelga de la COP y luego se ha sumado la Federación Tupac Katari con un bloqueo de caminos que hasta ahora no termina y que se ha extendido a diferentes puntos del país. Sin embargo, decirles, amigas y amigos, que hay indicios de diálogo, hay buenos augurios para estos días. Esperemos que finalmente este conflicto pueda ser superado. Por ejemplo, acaba de terminar una reunión entre los choferes y el gobierno y están en pleno proceso de negociación. Han llegado a un acuerdo respecto al tema del fondo que se va a crear para ese sector, aunque faltan otros aspectos, como por ejemplo la reprogramación de créditos. La Central Obrera Boliviana también se ha abierto al diálogo. Los campesinos también están ahora reunidos en un ampliado en la población de Pucarani, tomando decisiones de cuál debería ser el rumbo del conflicto. Pero hay que decirles que varias carreteras también ya han sido abiertas, entre ellas, por ejemplo, la autopista La Paz-El Alto, que hoy finalmente estaba despejada, lo cual es realmente un buen augurio de que en los próximos días podríamos tener nuevamente transitabilidad y retornar la normalidad. Pero en el marco de este conflicto social, lo que no ha cesado, lo que no se ha bloqueado, ha sido la violencia hacia las mujeres, porque nuevamente en el país estamos viviendo una ola de feminicidios, lo cual es bastante preocupante y también alarmante. Uno, por la cantidad, pero dos, también por las características de estos crímenes. Estamos hablando ya de 41 o 42 feminicidios, no tengo la precisión exacta, pero de los cuales al menos 15 han sucedido en el departamento de La Paz, siendo este departamento el de mayor cantidad de asesinatos en contra de las mujeres. A ver, vamos a empezar contándoles que en Cochabamba una joven de 27 años fue victimada por su pareja de nombre Adrián, quien le quitó la vida con un cuchillo mientras ella realizaba un live de TikTok. Las imágenes, si bien no se llega a ver al agresor, se escucha, se sabe exactamente lo que está pasando. Estas imágenes han sido grabadas por los usuarios y han sido aportadas como una prueba. Ahora el acusado ya está preso y tras la muerte de Máxima, así se llamaba esta mujer, tenía 27 años, ha quedado un niño de 7 años en la orfandad, lamentablemente. En Santa Cruz, Noemí, de 29 años, fue asesinada por su esposo el 3 de junio y este 10 de junio su cuerpo fue encontrado luego de que el acusado confesara el crimen. La pareja tenía 2 niños de 6 y 7 años que quedan ahora huérfanos de madre, mientras que el padre fue a la cárcel. Ambos regresaron de un evento social, ella estaba tomando una ducha cuando él la atacó con un arma punzocortante y acabó con su vida. En La Paz también se han producido 2 feminicidios estos últimos días. Uno en la ciudad de La Paz, el 7 de junio en la cárcel de San Pedro. Claudia, de 26 años, fue victimada por César, de 38 años. Luego él se quitó la vida. El caso fue señalado como suicidio, pero enseguida vamos a hablar con una autoridad respecto para que nos explique si realmente terminó tipificándose de esa manera, cuál es el tratamiento legal que se le dio. Y finalmente en la ciudad de El Alto, el 7 de junio también, una mujer de 50 años fue víctima de feminicidio por parte de un joven de 23 años en un local nocturno. La mujer activó el botón de pánico, pero cuando la auxiliaron ya fue demasiado tarde. Así es que en primera instancia quisiera dar la bienvenida al director de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia de La Paz, el coronel Miguel Zambrana. Buenas tardes, coronel, bienvenido al programa. Buenas tardes y gracias por la invitación. Atento a absorber cualquier duda y cualquier pregunta. Bueno, tratándose de la FELCB de La Paz, quisiera que nos cuente sobre estos 2 casos que acabamos de mencionar, uno ocurrido en la ciudad del Alto y otro en la ciudad de La Paz. ¿En qué han derivado estos casos? ¿Cuáles han sido los avances de la investigación? Adelante. Bueno, primero informar que ya son 16 feminicidios reportados en la ciudad, en el departamento de La Paz. Estoy hablando del Alto y las provincias. Un feminicidio en grado de tentativa, que lamentablemente por razones de los conflictos que tenemos no podemos ir a buscar y aprender
al autor de esta tentativa, pero esperemos que se vaya solucionando, como usted acá hace referencia, y tengamos la posibilidad pues ya de resolver este caso. El caso que estamos hablando, que pasó la pasada semana, estamos hablando del miércoles 3 aproximadamente, en la madrugada, perdón, en el día se suscita un hecho tipificado como feminicidio dentro del recinto penitenciario de San Pedro, en el cual una mujer de 26 años ingresa al recinto penitenciario, está en una visita a un privado de libertad, el cual, según el reporte, realiza la asfixia por compresión con el antebrazo y produce que la persona muera por anoxia. Una vez que se da ese hecho, el autor baja a un nivel, al primer nivel, donde tiene un espacio que utiliza para poder realizar la preparación de alimentos, y es el negocio por el cual, con el cual él se mantenía, y se quita la vida suspendiéndose en una viga utilizando yute y algún trapo para, según el informe de la autopsia, determinar que su muerte es por asfixia por ahorcamiento. De ese caso, inmediatamente se realizan las investigaciones, se identifica y se informa a los familiares del privado de libertad, los cuales realizan todos los trámites para tener el cuerpo y poder sepultarlo, pero nos complicamos un poco con la persona de sexo femenino, la víctima, la cual no teníamos la posibilidad de encontrar todos sus datos, si bien teníamos el nombre y el carnet. Se hizo un trabajo bastante minucioso y se logró dar con el domicilio, que está ubicado por el sector de Laja, y en el lugar se pudo tomar contacto con sus padres, los cuales de maneras quizás no deberíamos sorprendernos, pero bueno, en el lugar ellos estaban realizando, o eran parte de los bloqueos, ellos estaban realizando los bloqueos, y en el periodo del cual estamos hablando no se percataron de la ausencia de su hija, y lamentablemente pues la hija deja en la orfandad a dos menores, uno de 4 y otro de 6 años. Ya se hizo los trámites, ya los familiares tomaron ya el control del cadáver y están seguramente dando o han procedido a darle la sepultura que corresponde, y de esa manera nosotros ya hemos cerrado este caso. Este caso ya se ha definido, ya tenemos al autor, lamentablemente se certificó como feminicidio seguido de suicidio, y ese fue el primer caso que tuvimos. Después, el día domingo 7, se reporta un caso en horas de la noche para la madrugada, de una persona que realiza realizaba la actividad de trabajo sexual en la zona 12 de octubre, en la Jorge Carrasco, entre la 8 y la 9, en un domicilio que sea adecuado para este tipo de actividad. Ingresa a la pieza número 4 acompañado de un eventual cliente, y pasado el tiempo se activa el botón de pánico, un botón de pánico que se ha instalado a causa de que el año pasado se suscitó un hecho similar en el mismo lugar, y fue una de las condiciones que permitió que esos lugares funcionen, pero con esos aditamentos. Estamos hablando de un botón de pánico para que los administradores y las personas que hacen seguridad puedan ir en auxilio de cualquiera de las mujeres que trabajan en ese sector. Es así que se activa el botón de pánico. Es un botón sonoro, pero también es luminoso, porque entenderán que en esos lugares existe música y obviamente puede no ser percibido el sonido. Ellos detectan la luz que apunta al encendido del botón de pánico, ingresan de manera rápida, tienen que forzar el ingreso a la puerta, y encuentran a la víctima en el suelo, obviamente con heridas visibles, y proceden a prender al autor, decimos supuesto autor o el presunto autor, porque se tiene que entender que la policía, y al momento de la investigación, no podemos afirmar nada, porque tenemos que llevar en un juicio todas las pruebas que conduzcan a revelar quién es el autor material de este hecho. Entonces, ellos auxilian a la mujer, la trasladan al Hospital Bolívar de Londres, pero lamentablemente la mujer fallece
en el trayecto y llega sin vida al hospital. Inicialmente se hace cargo la FELCC, realiza todas las actuaciones, se entregan al presunto autor a la FELCC, pero posteriormente el fiscal determina que es la FELCB la que tiene que atender el caso y realizamos todo el trabajo. Se trata de una persona de 50, se trataba de una persona de 50 años que trabajaba en el lugar, y el autor, el presunto autor de 23 años, que según la vestimenta nos hace entender de que trabaja en alguna empresa de seguridad que todavía no se ha determinado porque él se ha abstenido a dar cualquier tipo de declaración. Y se ha podido identificar que la persona era natural de Santa Cruz y que sus mismas compañeras realizan una colecta para poder hacer que el cuerpo sea trasladado a la ciudad de Santa Cruz. Tenemos conocimiento de que la fallecida tenía 4 hijos, un menor de edad y los otros ya mayores de edad. Y ese es el resultado. El presunto autor, una vez que se realiza la audiencia de medidas cautelares, en primera instancia, cuando se pide que preste la declaración, él se abstiene de declarar, y en la audiencia determinan 6 meses de detención preventiva. Cárcel de Chonchi, pese a los bloqueos, pese a todo el vicio que está generando en este logrado. Tenemos una pequeña interferencia. Alternas y de la cárcel de Chonchicoro. Ese es el trabajo que se ha realizado hasta el momento. Bueno, sí, básicamente lo hemos alcanzado a escuchar todo. Me gustaría sí que nos explique el otro caso. Si me escuchó. Sí, lo hemos escuchado al final sí, había un poco de interferencia, pero hemos logrado escuchar todo el mensaje. Nos ha dicho que el señor acusado ya se encuentra en la cárcel de Chonchocoro con 6 meses de detención preventiva. Quería preguntarle, coronel, ¿dónde fue ese caso de tentativa de feminicidio al que ustedes no pudieron llegar, no pudieron auxiliar por el tema de los bloqueos? Hola. Voy a volver a... estoy tratando de encontrar señal, lamentablemente. Coronel, haremos una cosa, busque un lugarcito más o menos estable. Yo, mientras tanto, voy a dar la bienvenida a Jessica Velarde. Jessica es del colectivo Ciberwarmis, luchan por los derechos de las mujeres en contra de la violencia. Así es que, bienvenida Jessica, buenas tardes. Buenas tardes, Mary, gracias por la invitación, pero también gracias por siempre hablar de estas temáticas que pareciera que salen de la coyuntura política o de la coyuntura urgente, pero que en realidad hacen parte de todo lo que está pasando en el país. Bueno, quisiera conocer tu impresión sobre esto. Daría la impresión que el tema de los conflictos, o sea, obviamente no se puede relacionar una cosa con la otra, pero siempre terminas relacionando. Fíjate que el coronel nos dice que en un caso los padres estaban bloqueando, por eso no sabían dónde estaba su hija, y en el otro caso no pudieron ni siquiera llegar al lugar para auxiliar en un caso de tentativa de feminicidio, digamos, ¿no? Y uno creería, como está concentrado en la coyuntura política todos los días porque hay bloqueos y todo eso, que no están pasando estas cosas, pero resulta que los primeros días de junio hemos tenido una nueva ola de feminicidios. ¿Qué nos puedes decir, Jessica, de esta situación? Que no es casual, que en realidad responde a lo que siempre ha pasado en coyunturas de crisis y en coyuntura política. O sea, no nos olvidemos que en épocas de pandemia todos los delitos habían descendido, menos los de violencia. Es más, los de violencia se habían exacerbado. Entonces, cuando hay conflicto, también la gente está muy tensa y la violencia es una de las respuestas, sin ir muy lejos. Incluso en este contexto del mundial, todo lo que es el contexto del mundial también incrementa el nivel de violencia y los casos de violencia. Entonces, este es un reflejo de lo que vivimos en el mundo entero, que cuando hay crisis, que cuando hay tensiones, la violencia no va a parar, incluso se exacerba más. Y en este caso, con este componente que cuando hablamos mucho, por ejemplo, de falta de oxígeno, falta esto y la gente se está muriendo, también las mujeres nos estamos muriendo por culpa de una crisis que las mujeres no han decidido ingresar y que está recayendo en el hombro de las mujeres, ¿no? Desde que no tengo una red de apoyo, porque de pronto están marchando o directamente no puedo movilizarme por falta de transporte, ¿no? Pero creo que también es bien importante destacar que en este contexto de crisis también se ha
como que no hubiera sido tan importante hablar de la prevención de la violencia. Y claro, ha habido muchas notas sobre la falta del oxígeno porque atentaba vidas, pero la violencia también hemos visto que está cobrando vidas. Entonces, por eso te decía, gracias por hablar de la temática, porque le están quitando el foco a algo que realmente, o sea, no nos dejan de matar porque existe una crisis político-social. Ujú, claro, de hecho esa es la esencia de este programa. Hemos hablado de los derechos humanos en el marco del conflicto, oxígeno, alimentos, transporte, pero no podíamos dejar de hablar de la violencia hacia las mujeres porque estamos viendo que no es un hecho, y así sea uno, igual hablaríamos, ¿no? Pero son cuatro en los últimos días, ¿no? Quiero ir con el coronel Miguel Zambrana, que ya está conectado, le agradezco muchísimo por haber buscado un nuevo espacio y preguntarle sobre ese caso que nos decía que no habían logrado llegar al lugar para auxiliar a la víctima porque tenían una denuncia de tentativa. ¿Dónde fue? ¿Cuáles fueron las circunstancias? ¿Qué día? En fin. Bueno, fue en la población municipio de Huaki, pero la víctima fue auxiliada al Hospital Cruz Azul y es en el lugar donde se constituye el personal policial de la FELCB y es ahí donde se realiza la primera acción de toma de declaraciones y se conoce que las causas de este hecho se dan cuando la pareja de la víctima comparte conjuntamente a la víctima una actividad social. Una vez que retornan al hogar, el agresor exige que se le dé comida. La víctima le proporciona una sopa, pero él quería un plato más fuerte y es ahí donde la empieza a agredir. Ella escapa, se va a una de las habitaciones del domicilio, pero el individuo la busca, ingresa y la ataca con arma punzopenetrante, le propina una herida en la región abdominal y luego se retira del lugar. Es por eso que nosotros habíamos indicado que este hecho no ha podido ser resuelto, porque si bien tenemos la identificación del agresor, no podemos llegar al municipio para realizar la aprehensión y es así que estamos limitados. Hemos tenido que reducir la presencia policial en varias provincias porque lamentablemente la intolerancia de algunas personas que no se dan cuenta que el trabajo de la FELCB es un trabajo de prevención y un trabajo de auxilio, debe continuar, no debería haber una limitación porque somos una instancia que presta auxilio y obviamente estoy seguro que en diferentes provincias y en diferentes lugares de nuestro departamento debe haber agresiones, debe haber víctimas que están pidiendo asistencia policial, pero que lamentablemente nosotros no podemos llegar a ese punto. Sí, es probable que no nos estemos enterando de todos los casos, que ni todas las víctimas estén pudiendo llegar a denunciar, ni que estén pudiendo recibir atención médica. Esperamos que esta mujer de Huaki se encuentre ya bien, que haya podido, o por lo menos mejor, que haya podido superar el momento, digamos, de la agresión y que sea realmente una sobreviviente de la violencia, porque, o sea, qué pena que no ni siquiera se pueda ir a aprender al hombre ese porque hasta puede intentar algo en contra de ella nuevamente estando libre, porque así suelen suceder las cosas, ¿no? Quisiera ir con Jessica respecto a las causas. Lo que acaba de decir el coronel es realmente alarmante, ¿no? O sea, le dio sopa y quería un guiso, digamos, ¿no? O quería un chancho, o qué sé yo, y por eso intentó matarla. Y en el caso de Cochabamba y en el caso de Santa Cruz, Jessica, ambos aducen celos, ¿no? Dicen, no, 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 es que, ¿no? Entonces, y por eso es que, supuestamente por eso es que arremeten. En realidad estos son pretextos, Jessica. El fondo de todo es que están buscando o están mostrando su poder, esa especie de propiedad que ellos ostentan sobre la mujer. Creo que esto, Mary, se ha analizado ampliamente y creo que año tras año volvemos a repetir, porque incluso en el caso, el último, el mediático, que fue el caso de Cochabamba, decían, es que ella estaba en TikTok, ¿no? Entonces era como, o sea, por estar en TikTok tú tienes que sufrir violencia, eso justifica que tengas que perder la vida por ello. No, es que son los celos. ¿Qué hace una mujer con hijos haciendo videos en TikTok, no? Entonces, creo que cuando también hablan, no, es por culpa del alcohol, porque supuestamente uno de ellos estaba en estado de ebriedad, es que hay que prohibir el consumo del alcohol. Otras en los comentarios decían, es que por eso hay que prohibir TikTok.
¿no? Entonces, eso es, sí, es más, hemos sacado una publicación como Cyberwarming y hemos puesto las capturas de pantalla y hemos hecho la denuncia, incluso ponen, o sea, para que aprendan a no estar en TikTok, ¿no ve? Entonces, a este nivel llegamos de, primero, de alguna manera sacar el foco en lo que realmente es importante, ¿no? Los feminicidios no se dan porque de pronto no le has cocinado como le ha gustado, de pronto porque te arreglas mucho, no, porque existe una creencia generalizada de que tú me perteneces y tienes que hacer lo que yo diga. Y si tú no haces lo que yo diga, pues atenta a las consecuencias. Y la consecuencia es la violencia, porque lamentablemente hemos vivido una sociedad que naturaliza altamente la violencia, porque hablamos de una sociedad que no solamente la naturaliza, sino la justifica, y que cuando las víctimas denuncian, incluso las responsabilizan de su propio feminicidio. Estamos hablando de mujeres que ya han perdido la vida de manera violenta y aún así tienen la culpa por no haber hecho, por haber hecho o porque simplemente han descuidado algo como que se lo merecieran. Y eso creo que es algo bien importante de visibilizar, que es parte de una violencia estructural que refuerza que las mujeres como tal pertenecen a alguien, que refuerza que las relaciones de poder se ejercen utilizando la violencia, que refuerza que las mujeres que denuncian son las problemáticas. Cuando una mujer denuncia es tildada de problemática, pero no se pone foco en la violencia y mucho menos en el hecho violento o en la responsabilidad de los agresores. Hemos visto casos tan insólitos como que la culpa lo tiene TikTok hasta porque estaba ebrio o porque se arreglaba mucho o porque has empezado a salir con otro hombre si tenía ya hijos. Entonces, si seguimos justificando estos hechos de violencia y culpando a todos menos a la conducta violenta del agresor, no vamos a poder generar políticas públicas que ataquen el verdadero problema. Mañana, está bien, se prohíbe en toda Bolivia el alcohol. Perfecto, pero seguramente aquí el coronel de la policía nos va a decir que la mayoría de los feminicidios, los agresores no estaban borrachos, que en la mayoría de los feminicidios las víctimas tampoco estaban en TikTok, o que en la mayoría de los feminicidios, porque inclusive te matan cuando tú le dices no y esta persona decide, no, pues que yo quiero estar conmigo y si no es mía, es para nadie, te mata de igual manera. Entonces aquí son las relaciones de poder y los sentidos de pertenencia. Claro. Bueno, si me permiten ambos, quisiera ir a una breve pausa y enseguida voy a volver con el coronel Zambrana porque quiero hablar de La Paz. ¿Por qué esa alta incidencia de violencia hacia la mujer en La Paz? Porque obviamente las cifras son muy diferentes respecto a otros departamentos. Enseguida venimos. En este mundial, la app Tigo Sports es para todos. Sí, para todos. No importa si tienes una línea de otra telefónica, ahora puedes ver todos los partidos del mundial desde tu celular por Tigo Sports. Descarga la app, compra tu paquetico mundialero y elige entre 3, 7 o 30 días del mejor fútbol del mundo. No te pierdas ni un partido. Disfrútalo contigo. Oferta mundial Tigo y mundial para todos. Válidas del 10 de junio al 19 de julio de 2026. Aplican condiciones. Para más información ingresa a tigo.com.bo para promociones. Este precio está regulado y fiscalizado por la ATT. Campaña de detección de enfermedades renales. Si usted presenta dolor de espalda, dolor al orinar, aumento en la frecuencia urinaria, además orina con sangre, con olor y espuma, en Siempre Salud presentamos la campaña de detección de enfermedades renales por el mes de junio. Incluye una consulta médica, ecografía renal, exámenes de laboratorios clínicos. Contáctese al 789-31-889. Estamos ubicados en la calle Sucre, esquina Genaro San Ginés. Siempre Salud, multiconsultorio de especialidades médicas. Los bolivianos y bolivianas necesitamos dialogar. Necesitamos tender puentes que nos acerquen respetando nuestras diferencias. Necesitamos apostar por la reconciliación antes que por la confrontación. Necesitamos dejar de lado lo que nos enfrenta y abrir espacios de encuentro. Dialogar no es ceder, es construir. Reconciliar no es olvidar, es avanzar. Por el presente y el futuro del país, necesitamos reencontrarnos. Este es un mensaje del Grupo Fides, una iniciativa de bolivianos y bolivianas por el diálogo y la paz social.
Estamos de regreso en Sin Concesiones, hablando hoy sobre esta nueva ola de feminicidios en el país, dos de ellos en el departamento de La Paz, uno en la ciudad de La Paz y otro en la ciudad del Alto. Pero, coronel, ¿usted a qué atribuye esto que está pasando en La Paz? Es decir, tenemos más de un tercio de los casos sucediendo en este departamento, los otros están muy lejos de lo que sucede en La Paz. ¿Cuál es su evaluación al respecto? Bueno, yo coincido en lo que acaba de manifestar la persona que ha sido entrevistada por usted, que lamentablemente y culturalmente en la ciudad de La Paz el hombre cree que es propietario de algo. Piensa que su propiedad tiene el derecho de hacer lo que vea conveniente y el derecho de mostrar su fuerza, su poder y el tema de querer agredir a una mujer porque simple y llanamente piensa que le pertenece. Lo que no estamos entendiendo, y eso es lo que tenemos que cambiar, es que la víctima no tiene ninguna acción que pueda justificar la violencia. La víctima es vulnerable, es una persona, un ser humano que está cumpliendo todas las funciones y todas las actividades de manera normal y tiene el derecho de realizar todas las acciones como cualquier ser humano, y no puede ser posible que un hombre en el criterio absurdo de creerse propietario de esa persona pueda actuar o pueda generar lo que nosotros definimos como feminicidio o como la violencia que puede generar también pues lesiones. No estamos entendiendo que si bien el ciudadano paceño culturalmente ha sido inclusive impulsado a actuar de esa manera porque la sociedad así lo ha marcado, porque decía que inclusive el tema de que un divorcio puede generar un comentario negativo sobre una relación, entonces están obligando a las mujeres víctimas de violencia a mantenerse en un hogar donde sufren de agresión, donde sufren de violencia, y lamentablemente eso está pues respaldado por una sociedad, inclusive por una familia, que tratan de minimizar este tipo de situaciones. El trabajo de prevención es importante, pero el trabajo también tiene que calar en la forma de pensar del hombre y darse cuenta que no son propietarios de nada y que simple y llanamente deben respetar las decisiones de las mujeres en torno a cómo van a manejar su propia vida y cuáles son las acciones que no tienen que ser simple y llanamente acomodados al criterio de esas personas que piensan que son propietarios de las mujeres. Uh-huh. Muy bien, coronel. Quiero preguntarle a Jessica, ¿qué se puede hacer en el departamento? Porque está visto que es una lucha nacional y mundial, digamos, pero hay algo que está ocurriendo en La Paz, ¿no? Entonces, aquí hay bastante trabajo de ONGs, bastante trabajo de colectivos, medios de comunicación. Se podría decir que es donde más mensaje hay en contra de la violencia, pero es también el departamento donde más casos de violencia hay. ¿Qué estará pasando, Jessica? ¿Y qué se podría hacer aquí en el departamento? Yo creo que el desafío es bien grande, ¿no? Primero, creo que uno de los mensajes que más desalienta, nosotros atendemos casos de violencia digital, por ejemplo, y lo que más ha desalentado a las víctimas es la impunidad. Ver que una víctima denuncie y que no pase nada es un mensaje nefasto que se les da a todas las víctimas que aún no han roto el silencio, ¿no? Porque eso inclusive es utilizado por los propios agresores para decirles, mira, tantas mujeres denuncian y no me va a pasar nada, porque vuelvo a insistir, esto es una relación de poder, y en esas relaciones de poder también está esto de amedrentarte hasta que no puedas denunciar. Lamentablemente son hechos que se van dando y que no podemos negar, entonces creo que es bien importante, por ejemplo, que hayas convocado a la policía boliviana para que también dé el rostro y diga a la población, o sea, denuncien que los vamos a recibir los casos, porque la impunidad ha sido lo peor que nos ha podido pasar, incluso como instituciones que promovemos la denuncia y decimos, si te está pasando esto, ve y denuncia. Lamentablemente muchas de las víctimas de feminicidio contaban con medidas de protección o habían intentado denunciar a sus agresores. Entonces creo que es bien importante, primero, luchar contra la impunidad, segundo, llegar con esta información de manera sencilla
a diferentes niveles, en diferentes sectores, porque pese a que hemos hecho un esfuerzo, y no digo como colectivo, sino como sociedad en su conjunto, porque los medios de comunicación han cumplido un rol muy importante incluso en poder posicionar. Ya está en el imaginario posicionar que la violencia es un delito. Pero ¿qué está pasando? Hay narrativas desinformantes que te dicen que si denuncias sin pruebas te van a meter a la cárcel. Toda esta ola de desinformación que ha venido a raíz del ataque, por ejemplo, de la ley 348 y después con la ley Brisa, están aleccionando a las víctimas porque les dicen, entonces si es que tú no llegas a una sentencia, entonces denuncia falsa y te vamos a procesar. Entonces creo que también es bien importante volver al origen del tema y sacar de lado toda la desinformación y decirle a las víctimas que si te maltrata, si te controla, si te amenaza con quitarte la vida, enseñarles también y decirles estas conductas que en la sociedad te dicen que no es violencia, son violencia y puedes denunciar para salvar tu vida, para salvar la vida de las guaguas, porque tú también mencionabas que en estos hechos han quedado guaguitas en orfandad. Pese a que el año pasado se aprobó una legislación de protección, nada, ninguna ley, ningún bono, ninguna política les va a devolver el amor de una madre y mucho menos los cuidados que van a necesitar en toda la vida. Prevenir la violencia, Mary, es cuidar al propio Estado boliviano, porque es cuidar de las mujeres, es cuidar de las guaguas y es cuidar de la familia. Y entenderlo así y no utilizar el tema de violencia de manera instrumentalizada para atacar o incluso para generar ataques políticos, sino hablar de lo que realmente importa, que es la prevención de esta forma de violencia. Muy bien, yo quisiera dar la palabra ahora a Mari Chambi. Ella está en comunicación con nosotros. Ella es representante de la Organización de Trabajadoras Nocturnas de la Ciudad del Alto. Bienvenida, Mari, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todas. Mi nombre es Mari Chambi, soy representante, presidenta regional del Alto de la OTNB. Bueno, Mari, cuéntenos cómo ha terminado finalmente la historia lamentable de esta mujer que ha sido asesinada en un local nocturno en la Ciudad del Alto. Nos contaba el coronel que ya se ubicó a la familia, que se están organizando porque quieren o la han mandado a Santa Cruz. Cuéntenos un poquito primero. Bueno, mi compañera ha sido degollada en un local linocinio, en la Casa Verde, sí bien conocida, donde que estaba prestando sus servicios. A lo cual esa persona entró donde mi compañera y lamentablemente le ha degollado a mi compañera con un estilete. Y todo eso ha pasado. Más bien mis compañeras han capturado al sujeto que tiene 23 años, mi compañera tiene 52 años, la que ha fallecido, ¿ya? Y en lo cual que la persona ha sido encontrada, la hemos capturado, se ha ido a presentar a la policía, todo eso. Mi compañera no era de acá, era del departamento de Santa Cruz, a lo cual se lo ha llevado a Santa Cruz, todo, porque el dueño también del local nos ha colaborado bastantemente con todo lo que tiene que ser pasaje, todo eso. Mari, quisiera preguntarle sobre las condiciones de trabajo de ustedes. ¿Están en una situación de desprotección, de temor? ¿Cuáles son las circunstancias en las que trabajan ustedes? Y peor, después de conocer este caso. Claro, nosotros trabajamos en cada local, pero más bien en todos los locales se tiene que se le dice el botón pánico. Gracias a eso también se ha alertado a mi compañera que ha podido tocar eso, sobre eso se ha tocado y aviso que si hay los que son los garzones, eso han entrado. Nosotros tenemos miedo, así todas vamos a trabajar porque necesitamos, somos mamás, somos hermanas, somos tías, somos abuelas que trabajamos ahí por necesidad. Y entonces pedimos también nosotras, así como trabajadoras, que los dueños, tanto linocinios locales, privados, lo que sea, que tengamos seguridades, porque ellos nos van a defender de todo, porque a veces la fuerza del hombre es muy distinto que de la mujer.
Ujú. ¿Y tienen seguridad ahora, Mari? ¿Cómo funcionan esos locales? Los dueños, por ejemplo, ya proveen estamos, de seguridad. nosotros como organización ya estamos pidiendo seguridades a cada local, porque ya con este temor no es la primera vez que pasa. No es la primera vez y nosotros ya estamos pidiendo seguridades todos los locales y ya nos hemos reunido que ya sí van a tener todos los locales seguridad. Ujú. Cuando usted nos dice que no es la primera vez que pasa, ¿qué significa? ¿Que ha habido otras mujeres que han sido victimadas también en esas circunstancias? ¿Hay ataques constantes? ¿Cómo suele ser el trabajo en el ámbito de la seguridad? Exactamente, no es la primera vez esto. Compañeras, yo lo digo, no es la primera vez, porque también a veces los jueces no nos hace prevalecer, somos vulnerables. No, pues cómo así nos trata mal. A ver que trabajamos en ese lugar, nos trata, no es la primera vez, anteriormente igual hemos capturado, también mi compañera Lana Arrasó igual le quería ahorcar, más bien también mis otras compañeras en otro local le han capturado. Hemos ido a presentar, le hemos llevado al tipo, pero también como dice el juez, no. O sea, a veces no somos hechos, no nos hace caso, somos vulnerables. Debe ser los jueces los jueces creen que ustedes no tienen derecho a reclamar. Exactamente, los jueces no tienen derecho a reclamar, pues a veces nos damos apoyos, derechos humanos, defensoría del pueblo, o sea, damos todo lugar, damos ese espacio que nos hagan caso, pero a veces no hay. Bueno, Mari, yo le agradezco muchísimo por haberse conectado esta tarde. Le mando mi abrazo solidario. Lo siento mucho, la verdad, que lo que pasó con su compañera. Muy amable por haber estado en contacto con nosotros. Ya. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a usted, Mari. Vamos a ir a una breve pausa y enseguida volvemos con el coronel Zambrana y con Jessica Velarde. Han pasado algunos días y lo que parecía un anuncio hoy empieza a hacerse realidad. ¡Mami! Mira, están trabajando por toda la calle, también cerca de la escuela. Sí, hijito, parece que ya está llegando eso que nos dijeron. Buen día. Ya estamos avanzando con la instalación para mejorar el internet en la zona. ¿Entonces ya va a funcionar mejor? Sí. Estamos colocando la red que llevará internet directo a sus casas, más rápido y sin que se corte. Entonces, ¿ya no vamos a tener que salir a buscar señal? Así es. Poco a poco todos van a poder tener conexión en sus hogares. Entonces voy a mandar mis tareas sin problema. Y ya vamos a poder comunicarnos mejor. Eso sí hace falta. Eso es lo que buscamos, que todos estén conectados. Así, paso a paso, la conexión va llegando a más hogares. Infórmate en el multicentro de Entel más cercano y accede al servicio. Frontis del Ministerio de Obras Públicas, junto a Entel. Más acceso, más oportunidades. Al Rojo Vivo Radio. Al Rojo Vivo Radio. La mejor propuesta del día llega lunes a viernes a partir de las 20 horas. 20 horas. Todas las noches por Radio Fides. Por Radio Fides. Roger Veneros, junto al equipo más entretenido, te traen una propuesta diferente. Al Rojo Vivo Radio. Al Rojo Vivo Radio. De 20 a 22 horas. Lunes a viernes. Por Fides. 101.5 FM y 760 AM. Al Rojo Vivo Radio. En este mundial, la app Tigo Sports es para todos. Sí, para todos. No importa si tienes una línea de otra telefónica, ahora puedes ver todos los partidos del mundial desde tu celular por Tigo Sports. Descárgala, compra tu paquetico mundialero y elige entre 3, 7 o 30 días del mejor fútbol del mundo. No te pierdas ni un partido. Disfrútalo contigo. Oferta mundial Tigo y mundial para todos. Válidas del 10 de julio al 19 de julio de 2026. Aplican condiciones. Para más información ingresa a tigo.com.bo/promociones. Este precio está regulado y fiscalizado por la ATT. Bolivia no necesita más enemigos, necesita más escucha. La COP tiene que escuchar a todo el pueblo de Bolivia. Pensar distinto no nos convierte en adversarios irreconciliables. El respeto es el primer paso para salir de la crisis. Estamos de regreso en 5 sesiones hablando sobre los últimos feminicidios ocurridos en el país y quisiera preguntarle al coronel Miguel Zambrana
que nos acaba de decir, uno, Mari, y dos, Jessica. Jessica hablaba de a veces las complicaciones que implica tener la posibilidad de poner una denuncia, las medidas de protección que las víctimas de violencia deberían tener y que a veces no se cumplen, y que luego eso deriva en feminicidios, ¿verdad? Entonces quiero preguntarle sobre si realmente la FELCB está haciendo su trabajo de protección a las mujeres y si está recibiendo esas denuncias como corresponde. Adelante, por favor, coronel. Bueno, entenderá el público que nos escucha que el trabajo de la lucha contra la violencia es un trabajo integral. Tiene que participar la Fiscalía y tiene que participar varios profesionales en este tema. Cuando una persona víctima de violencia llega acá a oficinas de la FELCB o en cualquier FELCB a nivel regional o a nivel provincial, en algunos lugares no contamos con los profesionales que puedan abordar y puedan trabajar con las víctimas, y solamente en las FELCBs, tanto departamentales como regionales, contamos con profesionales que nos ayudan a abordar a las víctimas y poder aconsejar, trabajar y empezar a orientar de cómo tienen que enfocar la denuncia y cómo evitar que las víctimas se vayan revictimizándose, tomando en cuenta que están en un momento muy crítico, han sido objeto de violencia, han sido inclusive amenazadas de muerte, y obviamente vienen con sus hijos a querer buscar que nosotros demos la solución. Pero siempre hemos trabajado de esa manera. El tema radica en que todos los hechos y todos los eventos tienen procedimientos. Se tiene que manejar todos los procedimientos, y lamentablemente, como decía anteriormente la persona a la que usted entrevistó, que hay personas que se desaniman. ¿Por qué? Porque el violentador, el agresor, el hombre que causa ese tipo de miedos, va continuamente amedrentando y diciéndole que esa denuncia no va a prosperar, y es por eso que las personas se abstienen o al final se retiran y no presentan su denuncia, tomando en cuenta que siguen viviendo con el agresor, van a seguir viviendo con el agresor, y el agresor va a avanzar en su nivel de violencia, y al final vamos a tener que concluir con un feminicidio porque no hemos podido o no hemos tenido la posibilidad de continuar con ese tema, porque existen algunas personas que, si bien llegan a dar a conocer un hecho de violencia, ya la norma nos obliga a nosotros trabajar ese tema de manera de oficio. Nosotros tenemos que manejar la denuncia, ¿no? Si la víctima se abstiene o decide ya no continuar con la denuncia en ese momento, nosotros igual hacemos el registro y continuamos con el proceso de oficio. Lamentablemente, no todas las condiciones son las que nos van a facilitar trabajar. Estoy recibiendo un informe que seguramente ustedes lo van a conocer. Un funcionario de la FELCB que estaba constituyéndose a su trabajo ha sido agredido a la altura de Los Hornitos, carretera Viacha. Ha sido agredido, han tratado de quitar la vida, han utilizado una cuerda al mero estilo de los que denominamos coloquialmente cogoteros. Le han quitado todas sus prendas. ¿Por qué? Porque han detectado que es servidor público policial. Y hace unas horas atrás... bloqueo, coronel? Exacto, sí. ¿Por qué? Porque las personas que están en el bloqueo son intolerantes, buscan causar daño a las personas que son servidores públicos policiales, y lamentablemente los servidores públicos policiales viven en todos los sectores de la ciudad. ¿Está bien ahora el policía? ¿Está bien? Sí, están presentando en este momento la denuncia, y ha pasado otro evento. Una mujer víctima de violencia ha pedido personal policial para que le auxilie a la altura del Puente Seque, una víctima de violencia, y lamentablemente el personal policial, tomando todos los riesgos, avanza para auxiliar a esa persona, y es interceptada por los bloqueadores. Han quemado la patrulla y han golpeado a los dos investigadores. Imagínense, hace unas horas atrás, estamos hablando de las 2:30 de la tarde aproximadamente. Un policía casi que intentan asesinarlo, que es un investigador. Ese es en la carretera Viacha, a la altura de Los Hornitos. Y además una patrulla quemada porque no permitían que pase a auxiliar a una víctima, ¿sí? Exacto, y si analizamos fríamente, tienen que entender los ciudadanos que existen unidades operativas y unidades de investigación. La unidad de la FELCB es una unidad sensible que tiene que trabajar en tema de auxilio,
en caso de víctimas de violencia, en temas de investigación, y no puede ser posible que un grupo que no entienda no voy a utilizar un término que pueda ofender a nadie, pero no pueden atacar y no pueden destruir un vehículo que está yendo al auxilio de una víctima de violencia. Es como si estuvieran destrozando una ambulancia. La policía tiene vehículos que están plenamente identificados y dicen en sus gráficas laterales de qué unidad son y qué trabajo están realizando, y están plenamente identificados con el uniforme. Y obviamente no podemos concebir que una persona en el ámbito de desconocer o de estar, entre comillas, buscando reivindicaciones, se convierta en un delincuente. Eso no puede pasar. Nosotros ya estamos presentando las denuncias. Han destrozado un vehículo que auxilia, es como si fuese una ambulancia, y vamos a estar siempre recriminando este tipo de acciones, porque luego dicen que la policía no es efectiva, que la policía no auxilia. Están poniendo en riesgo la vida de los servidores públicos policiales para auxiliar a una persona, pero lamentablemente no vamos a poder hacer esto, ¿no? Coronel, ¿me puede dar el nombre del policía que ha sido agredido? No manejo los nombres, por favor. Es un tema de... no manejo los nombres, tengo los nombres, tengo el reporte, pero no doy los datos en ese tema. Estoy haciendo conocer, seguramente ustedes lo van a ver por las redes. Se han dado el lujo de filmar esa agresión, la destrucción del vehículo, y estamos identificando, pues, obviamente, a los autores. En este momento en la FELCC se presentará la denuncia, y vamos a dar con los autores. No pueden quedar impunes, porque la pregunta sale si esa persona que ha pedido auxilio a la FELCB tiene o culmina con un desenlace fatal. ¿Quiénes son responsables? ¿La inoperancia de la policía, entre comillas, o la brutalidad de las personas que están agrediendo y que están evitando el auxilio a esas víctimas, que son parte de su comunidad, que son parte de su sociedad o de su barrio? Eso es lo que tienen que entender. Claro. Coronel, le agradezco muchísimo por haber estado esta tarde en nuestro programa. Muy amable por la información que nos ha traído, muy completa. Gracias, agradecido. Hasta luego. Gracias a usted. Bueno, y ahora en la parte final de nuestro programa quiero dar la bienvenida a Nibia Coca. Ella es del colectivo Mujeres de Fuego, para que hablemos del caso ocurrido en Cochabamba, donde Máxima, una joven de 27 años, ha sido víctima de feminicidio por parte de su pareja cuando estaba grabando un TikTok. Adelante, Nibia, buenas tardes, bienvenida al programa. Muy buenas tardes, querida Mary, muchas gracias por la invitación. Lastimosamente, con este tipo de noticias que siempre son tan dolorosas, tan difíciles de contar, ¿no? Estamos con 5 casos de feminicidio en Cochabamba, lastimosamente, y este último hecho habría ocurrido el lunes en la madrugada, donde ya se escuchaban discusiones el día anterior, y lastimosamente, pues, cuando su expareja ha ido donde Máxima, esta víctima de tan solo 27 años de edad, ella estaba en una transmisión en vivo, porque tenía muchos seguidores, porque era una forma de generar ella sus propios ingresos que había encontrado para, valga la redundancia, volver a encontrar ingresos, ¿no? Es donde su expareja entra y le reclama a ella por un tema de celos. Todo esto en vivo. Le reclama por celos, que va a seguir jugando, y lastimosamente en ese mismo en vivo, que ya está a poder del Ministerio Público también los videos necesarios, esta persona termina quitándole la vida, ¿no? En una transmisión en vivo. También esta persona ha tratado de darse a la fuga. Horas después, afortunadamente, el Ministerio Público a través de la policía han capturado a esta persona ya en la madrugada, ¿no? Se encontraba ya camino a La Paz, Oruro, en la carretera cerca de Sipe en un alojamiento, que ha sido interceptado esta persona para su aprehensión. Inmediatamente se ha llevado a una audiencia cautelar al día siguiente, que ha sido un reclamo de la familia, porque ha sido una audiencia además virtual. La familia que requería que sea presencial. Estamos hablando de 5 hermanos, donde la víctima era parte de los hermanos, la mujer, la mayor de las mujeres, y lastimosamente también ha dejado una pequeñita de tan solo 7 años de edad, que también estaba en el momento que se le ha quitado la vida, ¿no? Entonces, en esta audiencia cautelar se ha determinado su detención preventiva de manera indefinida, y eso es lo que ha molestado a la familia, ¿no? Si ya tenían el video de una transmisión en vivo donde se escucha sobre todo
cómo es que esta persona, este feminicida, acaba con la vida de la víctima, y también en la primera instancia, cuando lo capturan en este alojamiento, esta persona confiesa haber acabado con la vida de la víctima. Aún así, gracias al no sé qué tipo de abogados chicaneros habrá conseguido en la audiencia cautelar, al parecer se retracta, y es por eso que se va a unas medidas preventivas sin fecha definida. Ustedes están colaborando con la familia de alguna manera para hacer el seguimiento, me imagino. Sí, ellos se han puesto en contacto con nosotros, hemos conocido a los hermanos muy unidos, el papá, la mamá, personas muy humildes, personas muy unidas, y están en busca de justicia, que eso es lo que ellos quieren. Quieren cerrar esta página, ¿no? Ellos dicen, si tenemos todos los elementos, si teníamos la confesión, ¿por qué se ha ido a unas medidas preventivas? ¿Por qué tenemos que seguir esperando por un juicio? ¿Por qué tenemos que gastar? Porque para nosotros es desgastante, es peregrinar todavía el saber si va a haber audiencia, no va a haber audiencia, y eso es lo que ellos reclamaban, ¿no? Y esa es la solicitud que también hacía la familia del que pueda haber una apelación de estas medidas cautelares y nuevamente tratar de que esta persona termine de confesar como ya lo habrá hecho en la primera instancia y tener una sentencia de 30 años, que es lo que corresponde, ¿no? Porque incluso él dice que se arrepiente de lo que ha hecho, ¿no? Qué pena que su arrepentimiento no vuelva a la vida a la víctima, ¿no? No le devuelva a la madre, a la pequeña, que en este momento incluso no sabe ya quién va a ser su mamá, que esa es la pregunta que ella hace y nos ha roto el corazón, ¿no? Y creo que eso no debería de pasar en ninguna niña. Y dime, Nivia, tal vez no se ha sentenciado porque él no ha aceptado el juicio abreviado, porque para una sentencia creo que tiene que haber un juicio abreviado. Sí, esos son los pasos a seguir. Él en una primera instancia se ha declarado culpable en su declaración junto con la policía, ¿no? Pero cuando se instale una audiencia cautelar, es donde puede abrirse en ese mismo momento un juicio abreviado, pero es donde esta persona tiene que volver a admitir frente al juez que ha sido el responsable de haber acabado con la vida de Máxima, ¿no? Pero en la audiencia cautelar que ha habido, él se ha quedado callado y el abogado que lo representa dijeron que no, que se retractaban y que iban a irse hacia el juicio largo, y es por eso que se ha ido hacia las medidas preventivas con fecha indefinida. Hemos hablado con el fiscal asignado al caso, él también está predispuesto a poder terminar toda la investigación necesaria y sobre todo con la intención de que esperemos que esta persona, de esta mínima conciencia que debe de tener, una vez no haga sufrir más a esta familia y se declare culpable, que puede suceder en cualquier momento, ¿no? Él puede confesar y solicitar esta audiencia y ahí tener la sentencia de una vez de 30 años. Lo que llama la atención, Nivia, es que esto haya sucedido en un live de TikTok. Obviamente nos duele todo el hecho de que el feminicidio como tal, pero el hecho de que haya sucedido en un live es un mensaje, ¿no? De como que la mujer no tiene derecho a expresarse, a mostrarse. ¿Cómo lo ves, Nivia? Sabes, Mary, nosotros sentimos que en este último tiempo se han estado acabando con la vida de las mujeres de una manera bien dura, bien fuerte, con mucha hazaña, con mucho odio, ¿no? Les destrozan todo el cuerpo, les hacen prácticamente sufrir, agonizar, y eso es duro, y eso es triste. Y ocurrió lo mismo en este caso, ¿no? Porque ella se había alejado de él porque ya habían antecedentes de que ella sufría una violencia sistemática con él, y es por eso que ella se ha apartado de él, ¿no? Eso es lo que nos ha referido la familia, porque Máxima contaba es a la prima. Y nos ha ocurrido lo mismo en los últimos casos de feminicidio.
que son las exparejas que están acabando con la vida de las víctimas, porque no aceptan, porque ven a las mujeres como propiedad, porque no pueden aceptar, permitir que se alejen de ellos, porque son de ellos, porque creen que son de ellos y de nadie más, ¿no? Y el tema de los celos que realmente llega a cegar en este sentido y llenar de odio para acabar con la vida de las mujeres. Creemos es por eso que es importante el redundar y el mejorar las campañas preventivas más acorde de lo que está pasando, ¿no? No solamente en las mujeres, también en nuestros compañeros, los varones, que jamás van a ser nuestros enemigos, ya que nuestro enemigo y nuestro único enemigo al frente es la violencia, es el machismo y el feminicidio, venga de donde venga, ¿no? Tenemos que generar estas campañas de sensibilización y una responsabilidad también de parte de nuestras autoridades, sigue siendo su responsabilidad. En la audiencia cautelar hemos sentido la ausencia de un SLIM, hemos sentido la ausencia de una defensoría, que es incluso hasta el día de ayer que estábamos con la familia, que imagínense, la familia hace de investigador, y nos consta porque ayer hemos acompañado a la familia a dejar una notificación hasta el alojamiento para obtener los videos de esta persona, ¿no? Algo que tenía que hacer el investigador. Pero bueno, para que no se pierdan las imágenes, no perjudicar el proceso, se ha tenido que acompañar a la familia en sus propios medios. Hemos acompañado a que puedan dejar la notificación, ¿no? Hemos preguntado de la pequeña si Defensoría les estaban ayudando, asesorando con el tema de la tutela, porque no termina el feminicidio y listo. Hay que seguir las cosas, ¿no? La niña tiene, uno de los familiares tienen que hacerse cargo de la niña legalmente en este tema. Y ellos nos decían que no, nadie. Entonces se siente todavía esa ausencia institucional y esperemos que nuestras autoridades puedan darle esta importancia necesaria y poder hacer seguimiento a sus dependientes, que son los que están más en contacto con los familiares de la víctima, para que ellos no se sientan ni abandonados, ni desprotegidos, ni tampoco no informados en este tipo de situaciones. Una última pregunta, Nibia. ¿Tú sabes si es que la víctima había puesto denuncia por violencia antes? Tenemos entendido que sí, y que incluso tenían una salida alternativa, ¿no? De la información que tenemos. Y pese a eso, bueno, terminó como terminó, ¿no? Y a propósito de la jefa del SLIM, nosotros le hemos llamado para tener una comunicación con ella, pero lamentablemente esta tarde estaba en una reunión y no nos pudo atender. Así es que más adelante ya habrá oportunidad de hacerle preguntas, ¿no?, respecto a esto. Nibia, te agradezco muchísimo por haber estado esta tarde con nosotros. A ustedes, queridísima Mary, siempre aquí dispuestas a informar en todo lo que sea necesario para reducir, aunque sea un poquito, la violencia. Claro que sí, Nibia, muchas gracias, como siempre. Amigas, amigos de Sin Concesiones, les agradecemos por habernos seguido una tarde más, en esta ocasión hablando sobre el tema de los feminicidios que han vuelto en una ola en este mes de junio en diferentes partes del país. Hemos hablado de 4. Les agradecemos, esperamos volver el lunes con mejores noticias para ustedes. Chao, chao. Sin Concesiones, con Mary Vaca.